¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí transmitiendo desde el Templo Fuente de Vida con el pastor Esteban Reyes. Les damos la bienvenida y esperemos que nos acompañen en esta próxima hora para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Los invitamos a que canten este canto con nosotros. Qué bendición es saludarles una vez más desde el Templo Fuente de Vida en este domingo 26 de julio de este año 2020. Es para mí una bendición que en este momento podamos transmitir hasta muchos lugares donde nos ven. Quiero saludar en especial a personas que nos ven en España, que en esta semana pasada nos estuvieron saludando y nos comentaban que están desde allá del otro lado del mundo, nos están viendo. Que el Señor les bendiga, reciban saludos. También a las personas que nos ven en el área de Estados Unidos, a las personas que nos ven en Albuquerque, en todo el estado de Texas, en California también han estado escribiendo, en Las Vegas. Les saludamos en el amor de Cristo y es para nosotros un gusto saber que hasta allá nos están viendo. Igual en toda la República Mexicana, en lo ancho y largo de la República Mexicana, de aquí hasta Chiapas, algunas personas que nos ven en la Ciudad de México, familiares, primos, tíos que nos ven también en la Ciudad de México, reciban mi saludo. Yo quiero
saludar en especial a la iglesia de el Redentor o The Redeemer allí en Albuquerque. El pastor Robert Browning reciba un abrazo, él y su congregación, que son una bendición para nosotros y que han sido un apoyo tremendo en nuestro ministerio en estos últimos años. Les mandamos un abrazo y un saludo caluroso a ellos y a otros ministerios también que están apoyándonos y que están siempre preguntándonos y nos están alentando. Les damos gracias a todos ustedes que nos ven y que nos están también apoyando. Yo quiero también hoy aprovechar este momento para felicitar a mi amada esposa, que hoy cumple años. Hoy es un día especial para mí. Yo quiero honrarla desde aquí porque ella ha sido una bendición para mi vida. El Señor le ha dado un corazón apacible y sencillo y ha sido para mí una bendición para mi ministerio, porque ha estado en esta aventura gloriosa de predicar y ha estado conmigo en cada proyecto en donde estamos proclamando el nombre del Señor. Gracias por su amor, por su cuidado a mi familia. Se lo reitero públicamente y pues felicidades a mi amada Lisette. Y bueno, yo quisiera hoy que abriéramos la escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 23. También esta semana tuve la bendición de que mi hija mayor cumplió años. Hace 4 días cumplió 11 años, así que pues esta ha sido una semana agradable de celebración y de agradecimiento a Dios. Muy bien, dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Yo quisiera que oremos antes de iniciar para pedirle al Señor dirección y luego vamos a dar lectura. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por la bendición, el gozo que tengo, Señor, de compartir tu palabra como siervo tuyo. Te ruego, Dios, que uses mi vida, que mi mente, Señor, tenga el pensamiento de Cristo, Señor, y permíteme ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, limpia nuestros corazones y permítenos, Señor, tener un corazón inclinado a ti y a tu voluntad. Padre, te damos gracias, te pido por aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando, te pido por los miembros de la Iglesia La Gracia aquí en Ciudad Juárez, bendice a cada uno de ellos. Te ruego por los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida también, Padre, bendícelos, sea con ellos, Señor, y todos los que nos ven en esta hora, Señor, yo te ruego que bendiga sus vidas también a través de tu palabra. Dios, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a los muchachos que han estado conmigo todo este tiempo compartiendo en la alabanza. Gracias por ese canto tan hermoso que hoy estuvieron entonando. Dice así, vuelvo a repetir, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu recámara, de tu alcoba. Y él le dijo: vayan y vean dónde está, y voy a enviar a detenerlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad,
Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué vamos a hacer? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia los arameos, Eliseo oró al Señor y le dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, yo los voy a guiar al hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron. Y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió, se volvieron a su señor, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Un caso extraordinario, un testimonio precioso del poder de Dios. Esta es una época en este pasaje que nos habla de los reyes, y en la época de los profetas está Eliseo, y cuando habla de los arameos está hablando de Siria específicamente. Y Siria, que se encuentra al norte de Israel, tenía la particularidad de que era un país, y sigue siendo un país aguerrido hasta el día de hoy, pero en aquellas épocas atacaba constantemente el pueblo de Dios, iba y se aventaba redadas para ir y atacar. Y como sabemos por las noticias, hasta el día de hoy algo así sucede entre los israelitas y los palestinos en este tiempo. El rey de Israel no podía hacer frente al ejército sirio, porque el ejército sirio era mayor en estrategia y era mayor en armamento y en número de hombres. Así que por lo regular el rey de Israel tenía que hacer constantes movimientos militares para no confrontar a su enemigo, y tenía que evitar la batalla. Era la estrategia como ellos podían salir adelante en este tiempo en que los de Siria estaban siempre buscando conquistar al pueblo de Israel. Entonces, Eliseo, dice la Escritura, que Dios le decía, Dios le hablaba, Dios le mostraba, Dios le traía una revelación especial a Eliseo y le decía dónde iba a ser el siguiente ataque. Por lo que él, entonces, como consejero del rey, iba y le decía a dónde había que mover su ejército. Así que como el rey de Siria, cuando llegaba y cumplía sus planes, resulta que nunca le resultaban sus planes, y él llegó a pensar: alguien me está traicionando. Es lo que le está preguntando a Eliseo. Alguien está soplando, está llevando información. En pocas palabras, tenemos un espía. Me llama la atención en este momento que estaba leyendo la noticia esta semana. Hay más de 2 o 3 personas espías que fueron detenidos en Estados Unidos porque espiaban para el país de China, y son personas de otros países que han sido reclutados por China para poder espiar
en la cuestión tecnológica para Estados Unidos, se han visto descubiertos y ahora están confrontando juicios terribles en Estados Unidos. Este tipo de casos siempre los hemos visto desde poco antes de la Guerra Fría, cuando estaba en tensión Estados Unidos con Rusia. Hay muchas películas que hablan de estos casos, de los cuales muchos están basados en hechos reales. Y en ese entonces lo que nos dice este pasaje es que era común también que hubiera espías. Alguien del círculo del rey parecía que iba y le decía al rey de Israel cómo había que confrontar o a dónde había que mover el ejército para evitar una confrontación, de tal manera que el rey de Siria estaba desconcertado. Decía, ¿cómo es posible que ellos sepan los planes? Alguien les está diciendo. De tal manera que cuando llegaban allí no encontraban al ejército, y resulta que el ejército ya se había ido, pero por la palabra que Dios le daba a su siervo Eliseo, entonces él le traía consejo al rey de Israel, y el rey de Israel movilizaba todas sus tropas para que no hubiera una confrontación. Entonces, oye, ¿quién es el traidor? Es lo que dice el rey. Inmediatamente la respuesta de uno de sus consejeros, del rey de Siria, es, ¿sabes qué? El que está haciendo problemas se llama Eliseo. Es un consejero que está en la casa del rey, que directamente va y les habla. Es una persona que está trayendo consejo, y todo lo que tú hablas, y fíjense la noticia que les da, todo lo que tú hablas directamente entre tus militares. Imagino que el consejo de milicia que se reunían, dice ahí, en tu recámara. Lo que ellos platicaban en lo secreto en su recámara, entonces dice la Escritura que Dios les revelaba lo que había ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente, omnipotente. Nada puede estar escondido de Él, ni nada puede frustrar sus planes. Dice la Escritura entonces que ellos lo que hacían era proyectar un ataque o proyectar una estrategia militar en lo secreto, pero había una revelación de Dios. Eliseo sabía por medio de Dios dónde iba a ser el siguiente ataque. Eliseo entonces tenía el don de ciencia de parte de Dios. Dios le tenía una revelación. Imagínate tú que pudieras saber lo que el enemigo de tu alma está planeando en este momento. Ahorita estamos viviendo un momento interesante. Cuando tú ves las redes sociales y las noticias que salen respecto a por qué estamos viviendo este tiempo de pandemia, mucha gente dice es que estamos viendo un tiempo donde ya se está preparando el camino para el anticristo y para que sucedan cosas en donde va a haber un gobierno mundial. Algunos ya están volteando a leer el Apocalipsis de nuevo, precisamente el capítulo 6, donde habla del caballo blanco. He escuchado a algunas personas que interpretan que en este momento se está levantando o se está abriendo este sello en donde se va a levantar un líder falso que va a buscar someter a las naciones. Un líder con apariencia de piedad. Y bueno, la Escritura habla de eso. Así que en este momento todo el mundo habla de que la marca que vamos que el mundo está ahora planeando para imponernos, ¿no? La agenda que está sucediendo con la cuestión del homosexualismo, la agenda, las malas noticias del golpe bajo que le acaban de dar a la familia, a los padres, a los pastores, a todos los clérigos en el país, principalmente en la Ciudad de México, al estar prohibiendo las terapias de conversión que le llaman, este tipo de noticias. Entonces más la pandemia, más todos escondidos, la economía colapsándose, todo el mundo dice estamos en los últimos tiempos y todos quisiéramos saber. Yo te soy sincero y te confieso, a mí me gustaría saber, me gustaría que Dios me dijera claramente, ¿sabes qué? Está pasando esto, y eso sería sensacional, el poder tener nosotros el conocimiento de todo lo que está pasando.
Pero hay algo más grande que eso que está sucediendo aquí. Qué tremendo que Dios nos ofrece a nosotros esa oportunidad de conocer el futuro a través, por ejemplo, de la Escritura en Apocalipsis. El Señor nos está revelando las cosas últimas. Lo que el libro de Apocalipsis nos ofrece es todo lo que va a suceder al final. Y qué tremendo que Dios deja este legado glorioso y que a través de Juan, el apóstol, nos deja a nosotros este libro que nos va dando una idea, nos va dando una guianza de cómo van a ser las cosas finales al final de los tiempos. Me acuerdo de un pastor evangelista, David Wilkerson, un pastor de Nueva York. Él tuvo una inquietud unas semanas antes, 2 semanas antes del ataque a las Torres Gemelas en aquel año 2001. Dice él menciona, y en su sermón mencionó, que él tenía una inquietud de Dios, que algo venía oscuro para la ciudad de Nueva York. Ese día, de una manera extraordinaria, y él dio testimonio, que 38 personas que eran miembros de su iglesia no pudieron llegar a trabajar al World Trade Center, donde era las Torres Gemelas, porque algo pasó, se les atravesó el tráfico, porque no funcionó la alarma. Es que yo no sabía que iba a tener este tipo de problemas. Yo no sabía que iba a vivir estos conflictos. Yo no sabía que esto era el matrimonio. Yo no sabía que tenía que tomar el liderazgo en el caso de los hombres o las mujeres. Yo no sabía que tenía que vivir en obediencia a Dios principalmente, y también en sujeción a mi esposo, porque es lo que dice la Escritura. Todos sabemos, todos asumimos, pero no lo queremos hacer. Mandó un ejército en su contra, dice este pasaje. Él mandó un ejército en su contra. El siervo de Eliseo miró muchos soldados, dice la Escritura, viniendo contra ellos y tuvo miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? Porque no solamente iban por la nación de Israel, sino que iban exclusivamente por el profeta. Porque si el profeta, que era el consejero principal del rey, caía, entonces el rey y toda la ciudad estaba totalmente devastada y iban a una ruina segura. Pero dice la Escritura que entonces el rey de Siria manda todo el ejército en contra. El siervo de Eliseo sale y ve, y a las afueras de la ciudad, ve sitiada la ciudad. Dice la Escritura que está rodeada, y entonces muchos soldados viniendo contra ellos, y lo que es natural, tuvo miedo. Y muchos de nosotros estamos confrontando situaciones, problemas, crisis. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones que no hemos o no conocíamos previamente, como esto de la pandemia. Me llama la atención que nos sentimos como si estuviéramos en un crucero, donde dice está en semáforo amarillo, ahora vamos a semáforo naranja, y luego ya sea antes de que se ponga rojo, y luego otra vez naranja, y me llama la atención ahorita que venía hacia acá y llegamos a un crucero y estaba el semáforo, y dije, es que estamos en un crucero y está amenazante la pasada y tenemos que esperar hasta que esté verde para poder salir adelante, y eso es algo nuevo para nosotros. Y estamos confrontando crisis económica. Muchos hermanos y amigos están comentando que están perdiendo algunos su trabajo, en algunos están reduciendo sus capacidades de producción en las empresas, y esto es una situación de crisis. Y pareciera que en este momento está un ejército alrededor de nosotros. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Me llama la atención que desde el mes de marzo las malas noticias no han parado, y han venido malas noticias y malas noticias. Me llaman esta semana y me escriben algunos hermanos dándome la noticia de que salieron positivos del COVID, familias completas, y tú dices, ¿cómo es posible? Y son cosas que te abruman, y tú dices, todo esto que estamos viviendo, ¿cómo vamos a poder lidiar con estos? Parece que estamos como el siervo de Eliseo, asomándonos por la muralla, y nos damos cuenta que está un ejército sitiado, y no vemos la luz al final del túnel, como decimos. Enfermedad, vienen terremotos, inundaciones, situaciones difíciles que están pasando. Aquí en nuestra ciudad ha habido algunos apagones fuertes. Era más grande, eso le dijo. Entonces,
Lo que hace el varón de Dios, el profeta, es orar, y la petición es: Señor, permítele ver con sus ojos, Señor. Abre sus ojos, revélales. Fue entonces que, además de ver caballos y carros enemigos, también vio fuerzas espirituales que rodearon al hombre de Dios. No solamente vio lo malo, sino que Dios le abre los ojos y le permite ver todos aquellos seres angelicales que están rodeando al profeta, y que son caballos de fuego, dice la Escritura, y seres celestiales que son muchos más protegiendo al profeta. Dios puso un ejército alrededor de Eliseo y de su siervo y de toda la nación de Israel. La pregunta para nosotros este día es: ¿qué es lo que tú estás viendo en este momento? ¿Qué tipo de ojos tienes? Y he titulado este sermón: Dios abre nuestros ojos. Es una petición. Dios abre nuestros ojos. ¿Qué vemos alrededor de nosotros? Mi primer punto en este sermón es preguntarte: ¿estaremos ciegos ante nuestras bendiciones? Dice el versículo 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad. Eran muy malas noticias. Versículo 15: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor. Pero yo quiero que notes en el pasaje, dice: ah, Señor. Es una expresión, no es como de alegría, es una expresión de susto. Ah, Señor, ¿qué haremos? Es lo que está diciendo. Está asustado, está tan preocupado sobre lo que sus ojos están captando. Los jinetes, los soldados del rey sirio, que eran tremendos. En ese entonces era Ben-Hadad. Se olvidó del poder de Dios. Él estaba demasiado preocupado sobre su seguridad. Ben-Hadad está tan preocupado sobre la seguridad de él, sobre la seguridad de Eliseo. Tuvo miedo, tuvo pánico. Él había visto muchos milagros. Él había visto a Eliseo en su caminar haber hecho cosas extraordinarias. Él había testiguado unos momentos antes, o unos días antes, el milagro cuando aquella hacha cayó en el río y se fue hasta el fondo. Y entonces Eliseo simplemente llegó y levantó el hacha porque el hacha flotó. Ahora tuvo miedo. Es mucho más fácil para nosotros ser ingratos. Es mucho más fácil quejarnos. Es mucho más fácil para nosotros ser incrédulos en vez de creer a Dios. Es mucho más fácil para nosotros pensar en que las circunstancias son más poderosas que lo que Dios ha hecho a través de la historia de nuestras vidas. Es tan fácil ser negativo con nosotros mismos. Es tan fácil luego tender a lo malo, a pensar mal de la gente, a pensar mal de nuestras propias vidas, a pensar de nuestras propias incapacidades. Cuando digo que somos ingratos, es porque no podemos apreciar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es muy fácil deslizarnos y dejarnos guiar por lo que nuestros ojos nos informan, y hemos olvidado todo lo que ha apuntalado nuestra fe a través de la historia de nuestra vida, desde que el Señor nos salvó. Y si nos vamos desde la eternidad pasada, el Señor nos escogió, el Señor nos preeligió desde antes para que nosotros fuéramos joyas escogidas suyas, su posesión, sus hijos. ¿Sabes por qué somos ingratos? Porque estamos ciegos. Porque solamente nos acostumbramos a mirar con nuestra mirada carnal, con nuestros ojos humanos. Miramos lo que nos conviene. Creo que realmente ni sabemos lo que nos conviene, porque Dios es el que sabe lo que nos conviene. Somos malagradecidos porque andamos ciegos. El apóstol Pablo afirma y nos dice que por todo demos gracias, en todo tengamos agradecimiento. Y le demos gracias al Señor, demos gracias a Dios por todo, por todo. Y en estos momentos difíciles, en donde estamos pasando por desiertos, toda la humanidad, no solamente hablo de la iglesia de Cristo, todos estamos pasando por situaciones difíciles.
Lo más fácil es deslizarnos a pensar en las circunstancias, a estar en las redes sociales, a estar pegados en el periódico, a ver las malas noticias en la televisión y estar asustados y abrumados y dormirnos con ansiedad y pensando qué va a pasar mañana. ¿Me voy a contagiar? ¿No me voy a contagiar? ¿Voy a tener para comer o no? ¿Voy a tener papel de baño o no? Todo este tipo de cosas nos empiezan a abrumar y nos olvidamos de ver con los ojos espirituales, con los ojos del Espíritu, lo que Dios nos ha dado, y hemos dejado de ser agradecidos. Hay una historia de un hombre que hace algunos años, un pescador que es creyente, cristiano, a las orillas de un lago iba en su barco, cuando una noche oyó un ruido, chapoteo, un ruido y un chapoteo a lo lejos en el agua. Y sabiendo que el dueño del otro barco cercano era un alcohólico, él pensó, seguramente mi vecino que es alcohólico se ha haber caído al agua. Así que se acercó rápidamente en el barco y llega y lo vio precisamente chapoteando al hombre, ahogándose. Este hombre se arrojó al agua fría y con gran esfuerzo logró sacar al hombre medio ahogado de ahí del área donde estaba. Lo llevó a su camarote y aplicó primeros auxilios hasta que el alcohólico recobró el conocimiento. Lo llevó de regreso a su casa, habiendo hecho todo lo que pudo para dejarlo cómodo. Él se regresó nadando a su propio barco. La próxima mañana volvió para preguntar cómo se sentía aquel hombre. Quiso ir a su casa y preguntarle cómo te sientes, cómo estás, cómo amaneció. Y cuando llega, ¿cuál es la sorpresa? Que el vecino le dice, ¿eso a ti qué te importa? No te metas en mi vida. El hombre pescador recordó en ese momento que la noche anterior había arriesgado su vida para salvarlo. Y es tan difícil el poder rescatar a alguien que se está ahogando y está haciendo movimientos de desesperación. Y peor cuando es un alcohólico y está bajo el influjo del alcohol. Esta persona es una persona necia y no puede reaccionar, sus sentidos están anegados. Entonces él está recordando todo lo que batalló para llevar a este hombre hasta la orilla, poder llevarlo a su casa, ponerle ropa seca y dejarlo dormido y a salvo. Pero en vez de mostrar su gratitud, el vecino solo lo insultó. Cuando este hombre cristiano iba remando hacia su barco de nuevo, las lágrimas llenaron sus ojos, empezó a llorar. Y él mira hacia el cielo y dice, cuando pienso cómo los hombres te han tratado, Señor, cuando pienso cómo te he tratado yo mismo, cómo me da vergüenza. Dice, ahora puedo comenzar a entender cómo te debes de sentir cada vez que nosotros nos olvidamos de lo que tú has hecho por nosotros, cada día de nuestras vidas. El segundo punto que quiero proponer hoy es, estaremos ciegos a nuestros recursos espirituales. Versículo 16, Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo dependió de Dios. Eliseo conocía la naturaleza de cuidado de Dios, Dios poderoso, Dios cuidadoso, Dios que es poderoso, dice la Escritura, en batalla. Él le protegió. Dios mostró su misericordia para Eliseo. Y cuando consiguió la victoria después de cegar al enemigo, porque es lo que dice el pasaje, ahora Él muestra misericordia perdonándoles. Los sirios, dice la Escritura, nunca volvieron a atacar más. Eliseo usó los recursos espirituales que Dios le dio. Dios nos da a nosotros también, amados hermanos y amigos, poder y autoridad. Él nos da bendiciones. Muchas veces vivimos como pordioseros, que vivimos en una tierra llena de riqueza.
Vivimos en una pobreza espiritual sin saber que Dios nos ha dado llaves especiales para acceder a las riquezas que están en gloria. Y hablo de esas llaves que es la Escritura, el conocimiento de Dios Santo, de su poder, de lo que Él es. Cuando tenemos la llave gloriosa de la oración y tenemos confianza, dice el apóstol Pablo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que llevemos y presentemos nuestras peticiones delante de Él. Dice la Escritura, por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de estos recursos, de estos medios de gracia que Dios nos ha legado. Y queremos nosotros procesar nuestras circunstancias mediante algunos procesos mentales y tratar de buscar soluciones aparentes. Pero nos olvidamos del Dios de la gloria, del Dios que nos diseñó, del Dios que pagó con su sangre preciosa para comprarnos y hacernos parte de su pueblo. Cuando estamos ciegos, no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En este momento, Dios nos llama a nosotros a pedirle a Él que abra nuestros ojos. Dios, abre nuestros ojos y permíteme ver qué es lo que estás haciendo con mi familia a través de toda esta situación mundial que estamos viviendo. Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver cuál es el propósito que tú tienes para tu iglesia justo ahora. Le podemos decir al Señor, Señor, abre nuestros ojos y muestra, Señor, cómo estás llamando a mi vida para yo poder servirte aún mejor. Deberíamos decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos para poder ver cómo esta situación de pandemia, de enfermedad, de crisis, de situación de incertidumbre, Señor, va a hacer que yo pueda hacer avanzar el reino de los cielos en mi área de influencia. Pero muchas de las veces nos quedamos nosotros ciclados pensando en una depresión, en un sillón viendo televisión y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este año 2020 empezó viento en popa, con planes, con visiones, con proyectos, con una proyección económica mundial extraordinaria. Empezó este año con planes en los países, en las ciudades, en las familias, los matrimonios. Pero parece que esos planes se frustraron. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios? Dios, abre nuestros ojos y permítenos ver cuáles son tus planes en medio de todo esto. ¿Qué estás haciendo en medio de todo esto? Mientras vemos ejércitos sitiados alrededor nuestro, ¿por qué no le pides a Dios, Dios, abre mis ojos espirituales y permíteme ver, Señor, los carros de fuego, las bendiciones, permíteme ver la gente que está alrededor cubriendo a tu pueblo, Señor, a tus hijos? ¿Por qué no le pides al Señor, Señor, abre mis ojos y permíteme ver aquellos recursos espirituales en los cuales yo puedo echar mano para poder vivir confiadamente y saber que en esta vida o en la muerte, Señor, yo puedo glorificarte? Cuando estamos ciegos no podemos ver lo que Dios está haciendo. No vemos que Dios está trabajando a nuestro favor. Cuando estamos ciegos y pensando nomás con nuestros ojos carnales, viendo con nuestros ojos carnales, no sabemos esperar en Él. Decimos, Dios no se está moviendo. Algunos llegan a pensar en este momento, ¿dónde está Dios? ¿Por qué la gente se está muriendo de COVID? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios es lento? ¿Por qué nos metemos en tantos problemas? ¿Por qué hay tantas malas noticias? Muchos decimos, es que Dios, aunque sabe mi necesidad, ya le pedí permiso. Dios me dice que sí. Luego haces lo que tú quieres y todo te sale mal y le echamos la culpa a Dios. Déjame decirte una cosa, Dios nunca te va a dar permiso para vivir de una manera desordenada o fuera de su voluntad. Dios jamás te va a dar permiso para vivir conforme a tu mente o conforme a tu carne, a los deseos de tu carne. En una ocasión una pareja tomó un crucero de luna de miel. Uno de los días, cuando andaban comprando recuerdos, perdió el hombre su cartera, se quedaron sin dinero. Ahí iba todo el dinero.
Solamente se quedaron con $100 para vivir por cerca de 20 días en el barco que tenía en la bolsa del pantalón. Así que, ¿qué iban a hacer? Cuando estaban en el barco, lo que hicieron fue que fueron a una tienda que estaba adentro, compraron latas de atún, galletas para comer, porque no tenían dinero, tenían que estirar ese dinero que tenían. Lo que ellos desconocían es que todas las comidas durante todo el tiempo de vacaciones en el crucero estaban incluidas, y que ellos podían comer hasta en la misma mesa del capitán de toda suerte de manjares. Así que pasaron 20 días de vacaciones comiendo atún y galletas por ignorancia. Nosotros podemos sentarnos en la mesa del capitán, amado amigo y hermano. Él ha pagado nuestra deuda de pecado. Él nos ha invitado. Él nos convida sus bendiciones, el gozo de la salvación. Él nos convida de su cuidado, de su misericordia. Él ahora siente amor por ti. Él ahora mismo de su corazón está brotando su amor por nosotros, y Él tiene el poder para proveer en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro caos. Mi tercer punto es: ¿vamos a estar ciegos ante el poder de Dios? Dice el versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los voy a guiar al hombre que buscan. Y los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y regrésalos con su rey. Entonces se les preparó una comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su rey, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios con su poder cegó a los sirios, a todo el ejército enorme. Cuando el ejército sirio rodeó a Eliseo, pensaron que ya lo tenían vencido, dijeron: ya lo tenemos controlado. Cuando el diablo te rodea, piensa que ya te tiene vencido. Cuando tú te ves rodeado de circunstancias difíciles, tú piensas que ya estás vencido. Pero tienes que volver a la escritura en el Salmo 121, donde dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él está diciendo. Y él mismo se contesta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero como humanos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es mirar a nuestro alrededor para ver dónde podemos correr y escondernos. Queremos escondernos en riqueza, queremos escondernos en salud, queremos escondernos en la familia, queremos escondernos en cosas tan humanas. Pero en este pasaje vemos que Dios le da la victoria que Eliseo sabía que iba a tener, porque él confiaba completamente en Dios. Yo te quiero decir el día de hoy, amado amigo y hermana, confía en Dios. Esa es la única solución. Cree en el Señor, le decía Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Yo te digo lo mismo el día de hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él, cree en lo que Él ha hecho, cree en lo que Él ha provisto. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Él es fiel, dice la Escritura, que Él nos va a llevar aún más allá de la misma muerte. En su fidelidad tan grande nos va a llevar aún más allá de esta transición. Amado hermano y amigo que me escuchas, Dios tiene muchas victorias para tu vida, pero son victorias de Él sobre tu vida. Solamente si dejas de ver todo con los ojos carnales y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales.
Mi oración es que Dios abra tus ojos y que tú puedas ver que son más los que están contigo que los que están contra ti. En este momento estamos temblando con situaciones difíciles, pero yo te digo el día de hoy, confía en el Señor, créele al Señor, dile al Señor, abre mis ojos, Dios, permíteme ver y ver para poder estar confiado. ¿Quieres abrir los ojos? Dice la Escritura que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La mejor manera de abrir los ojos es lee las Escrituras y revisa lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. Cuando te relacionas con Dios y sabes que Él es Padre amoroso, que Él es Dios de toda misericordia, que Él es Jehová sanador, cuando te enteras que Él es nuestro Creador, el que formó a Israel, el que nos formó desde que estábamos en las entrañas de nuestra madre, entonces tú vas a vivir confiado. Cuando tú lees las Escrituras y te das cuenta que Él es el gran yo soy, que Él es el poderoso en batalla, que uno de sus nombres es Jehová Sabaoth, que significa el príncipe de las huestes celestiales. Cuando tú lees estos nombres del Señor y te relacionas con Él, es entonces que tu alma está afirmada, es entonces que tu corazón es totalmente repuesto en fe. Y en medio de las circunstancias, en medio de los ejércitos, tú puedes atravesar y puedes avanzar en fe, en confianza, porque sabes quién está contigo. Este es un pasaje que muchas veces escucho citar a muchos. Es mucho más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hay otro pasaje que dice la Escritura: si Dios está por nosotros, ¿quién puede levantarse contra nosotros? Yo te quiero decir, amigo y amiga que me ves el día de hoy, amado hermano y hermana, si estás en el Señor, confía. Si estás en el Señor, confía. Oiga, hermano, pastor, pero es que estoy enfermo, me contagié. Confía, confía en el Señor. Tú vas a ser sano. Y si me muero, vas a ser sano. Dice la Escritura que cuando nosotros vayamos a la gloria, dice que ahí no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni más lágrima, ni enfermedad. Amado hermano y hermana, por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir ya la tengo de gane, es ganancia, ya la tengo hecha, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos y hermanas, yo los invito a que hoy oremos juntos y le pidamos a Dios: Dios, abre nuestros ojos. Permítenos ver la gloria de tu nombre, permítenos ver tus bendiciones, permítenos ver los recursos que has provisto para nosotros y permítenos, Señor, vivir agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, porque hasta aquí nos has ayudado. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta preciosa tarde. Dios, porque tu palabra, Señor, es fiel siempre y nos anima. Gracias, Dios, por lo que has provisto en la cruz del Calvario, porque ahí en la cruz, Señor, tú abriste nuestros ojos y pudimos darnos cuenta de los enemigos que tenían nuestras almas. Padre, y tú ahí derrotaste al pecado, a la muerte, Señor, ahí derrotaste al mismo Satanás. Señor, y ahora somos libres en ti. Y ahora nos cubre tu mano y vivimos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias porque tu palabra, Señor, es como colirio para nuestros ojos y nos permite ver con claridad la realidad espiritual, Señor. Y aunque no sabemos con detalle qué está pasando ahora en el mundo, sabemos con detalle quién eres tú. Sabemos con detalle cuál es el final, Señor, de aquellos que confiamos en ti. Sabemos con detalle, Señor, cuál es el cuidado, Dios, que tú provees para tus hijos. Sabemos con detalle qué es lo que tú has provisto, Señor, a través de tus bendiciones para nosotros. Sabemos, Señor, por medio de la oración y de las Escrituras, por medio de compartir con los hermanos cánticos espirituales, palabras de aliento y de consolación, Señor, sabemos las delicias, las bendiciones que tú has puesto a nuestro alcance.
Padre, te adoramos, te bendecimos. Si en este momento alguien que me está viendo está en depresión, si alguien que me está viendo en este momento está triste, si alguien está batallando en la fe, si alguien en este momento está totalmente abatido, yo te digo en el nombre del Señor, levántate. Señor, levántales, vivifica sus almas, llena sus mentes de ti. Padre, pon un apetito por tu palabra, un deseo de pasar tiempo en oración contigo, Señor. Aviva el fuego, Señor, que una vez hubo en nosotros. Levanta tu iglesia, Señor, en medio de esas circunstancias difíciles. Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Señor, que esta palabra traiga vida a corazones desconcertados, Señor. Abre nuestros ojos y permítenos ver la gloria de Cristo en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto saludarte de nuevo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Esteban Reyes, desde la Iglesia Fuente de Vida.